Remedios contra el frío. Una buena bufanda, una bebida caliente, una copa de vino, una buena conversación. Elija el recurso que usted quiera, pero por favor, que sea aquí, que se quede aquí con nosotros en nuestro estudio de Canal 11 para que le dé la bienvenida y converse con una persona muy especial. Se trata de Javier Castellanos. En la última Feria del Libro de Guadalajara, donde se realizó el 10º Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, Javier recibió el primer premio, es la primera vez que se da, de literaturas en lenguas indígenas de América. Javier es zapoteco. Javier es poeta, novelista, traductor, cuentista, ensayista, músico, promotor cultural. Por todas estas razones, podía haber recibido ese premio. Pero además quiero decirle que es autor de la primera novela escrita en lengua zapoteca. Data de 1994, se llama Cantares de los Vientos Primerizos. Y Carlos Montemayor, a quien siempre recordaremos con cariño y enorme respeto y agradecimiento, por supuesto, decía que en la sencillez con que Javier escribe, en su naturalidad, se nota también su grandeza de escritor. Si hubiera sido jurado del premio que se le acaba de otorgar a Javier, habría mencionado también por lo menos 4 razones importantísimas por las cuales premiarlo con ese galardón y muchos otros. Fíjese usted, en los años 80 se reunió con un grupo de estudiosos que decidieron el alfabeto para escribir en lengua zapoteca. Es autor del diccionario zapoteco-español, español-zapoteco. Ha traducido la Constitución, nuestra Constitución, la biografía de Benito Juárez y, desde luego, el Quijote. Imagínense cuán importante ha sido para su comunidad. Alguna vez en que conversamos, Javier me decía que una de las mayores suertes de su vida ha sido haber encontrado la lectura y la escritura. A través de las palabras, que son su herramienta sagrada, ha tratado de mejorar la condición de su pueblo. Javier, es un gusto. Es un honor, es una alegría volver a verlo. Igualmente, maestra, muchas gracias por tu... Cristina, ya le puedo decir Javier. Claro, pues muchas gracias, Cristina, por volver a encontrarnos, ¿no? Me da mucho gusto y bueno, tu esfuerzo por darnos voz a los que como que siempre se nos dificulta un poco más, ¿no? La tienes, sí, y lo has tenido siempre y ahora se escucha en todas partes. Este premio ha sido muy significativo para ti, pero también para el resto de los escritores en lenguas indígenas de nuestro país y de otros del continente. Claro, yo creo que sí, este es el esfuerzo es el resultado del esfuerzo de amigos indígenas que están de alguna manera en las instituciones empujando para abrir espacios para nosotros que a su vez en el campo estamos tratando de hacer algo por nuestras lenguas, y creo que se junta tanto nuestro esfuerzo como el esfuerzo de ellos, el esfuerzo de la gente que está en el pueblo también animándonos. Como promotor cultural decías, yo quiero que mi comunidad esté orgullosa de su idioma, de su lengua, pero quiero también que los niños la aprendan desde la primaria. Pues sí, eso siempre Primero se les enseña español y luego se les enseña zapoteco en tu comunidad. Bueno, el niño nace hablando zapoteco, sí, claro, ¿no? Pero al llegar a la escuela solamente se le habla en español. Entonces, esto es lo que hace que muchos niños, muchas familias digan, pues, mejor dejemos nuestro idioma porque no funciona en la escuela. Dejemos quiere decir olvidemos. Olvidemos el idioma, ¿no? Si uno pierde un idioma, ¿cuántas cosas pierde también? Pues bueno, yo creo que los resultados están a la vista en nuestro México, ¿no? México hace 100 años era mayoritariamente hablantes
de una lengua indígena. Éramos el 70% hablantes de una lengua indígena y solo el 30% hablaba el español. Hoy no es ni siquiera al revés, hoy es el 93 habla una lengua española y solo el 7 una lengua indígena. Tú comentabas, en nuestro país hay 64 lenguas. Sí. 63 son indígenas y una es el español. Sí. Y es la que domina absolutamente todas las demás. Exactamente, ¿no? Y estos que han dejado de hablar una lengua indígena, pues obviamente aprendieron, no desaparecieron, simplemente que aprendieron el español, pero la manera en que perdieron su lengua es lo que se aprecia en nuestro país hoy, pues, o sea... Pero con la lengua pierdes una poderosa memoria. Claro, perdimos pierdes memoria. Vínculos, raíces. Claro. ¿Pasa lo mismo con otras comunidades indígenas del continente? Te lo pregunto porque a ti te han premiado, por ejemplo, en Argentina, en Rosario. Sí, pues sí, que es un proceso en toda América, ¿no? O hay casos como en Estados Unidos que básicamente ya no se habla ni una lengua indígena, ¿no? Simplemente se reconoce que fueron indígenas que algún día lo hablaron, pero, por ejemplo, los escritores ahí escriben en inglés, pero no en la lengua, ¿no? Yo pienso que todas las reflexiones que hace Javier, su obra, su trabajo en pro de la comunidad y por lo tanto en pro de todos nosotros, merece un comentario, merece una expresión de agradecimiento. A mí me maravilla la idea de que hayas podido inventar un alfabeto, de que hayas hecho un diccionario y de que te hayas esforzado en la traducción del Quijote para que tu comunidad se acerque a la obra cumbre de la literatura en español. Pero vamos por partes. Javier, cuando te dieron el premio o te dieron la noticia de que lo habías recibido, comentaste algo. Las grandes editoriales nunca se ocupan de nosotros. Y segundo, cuando escribimos algo, lo toman como un testimonio, pero no le dan valor literario. Pues sí, ¿no? Y en esto, bueno, también nosotros somos responsables de eso, a lo mejor nuestra... ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra calidad no ha llegado a la que han hecho otros, ¿no? Pero hay que entenderlo, o sea, en este caso el español que yo estoy hablando ahorita es mi segunda lengua. He tratado por todos los medios de hablarlo lo mejor que se pueda, pero seguramente por ser mi segunda lengua tiene problemas, tiene errores y por eso tenemos que romper superar eso para poder aspirar a competir con un escritor que nació hablando castellano, ¿no? Tienes una novela inédita, Cazador de Fantasmas. Sí. Y decías no encontrar dónde publicarla. Pues no, aunque hoy estuve con algunos con los encargados de las ediciones de Culturas Populares y parece que... Pero ahí siempre ha habido cabida para sí, pues sí, exactamente. En Conaculta también. Conaculta pero tú hablabas de las editoriales que tienen presencia continental. Sí, desafortunadamente ahí no hemos podido entrar, ¿no? Porque, pues digo, pues ellos tendrán sus razones, ¿no? Y nosotros, nuestras limitaciones que no logramos romper esa situación, pero bueno, este tipo de premios, este tipo de difusión, pues es lo que yo creo que poco a poco nos va a acercar a... Este premio te da una fuerza. ¿Cómo piensas invertir esa fuerza en pro de tu comunidad que tanto te importa? Pues sí, ¿no? Y completar proyectos que se han quedado truncos por falta de recursos. Hay unos compañeros ahí en Oaxaca que han montado un taller de impresión de libros, de edición de libros, y pues a lo mejor utilizamos algo del recurso para ampliar este tallercito. Pero ¿no? este premio amplifica tu voz. Pues claro, además, ¿no? Por ejemplo, estar contigo es grato es un gusto. y pues es el resultado de eso. Hace algún tiempo en nuestra primera charla, que nunca olvidaré de verdad, te pregunté cuál era la función del poeta en la sociedad zapoteca y me dijiste, el término no existe, es otra cosa. Sí. ¿Un poeta es un chagola? ¿O el chagola es otra...? Pues, bueno, la cuestión es que el chagola es dice el discurso que viene de muy atrás, ¿no? El poeta también, en cierta forma. Pues sí, ¿no? El poeta crea, ¿no? Y tal vez sea la diferencia, ¿no? Crea y hereda. ¿No? Y podría llamársele así también. También comentaste, cuando yo era niño en mi comunidad, en mi pueblo
Yohovi. Yohovi, que es una comunidad muy pobre, no había biblioteca. ¿Cómo te acercaste a la literatura, Javier? Pues, bueno, es lo que sucede, lo que nos sucede a todos, yo creo, ¿no? Hay a quienes les gusta correr, quienes les gusta cantar, quienes les gusta tocar un instrumento musical. A mí me dio por leer. Sí, pero uno de niño hace las cosas en cierta forma por imitación y también por lo que te dicen en tu casa. Alguien te dijo en tu casa, dedícate, Javier, a la literatura. ¿Viste a alguien que escribiera? Tú decías que viste a otras personas que lo hacían. Bueno, teniendo en cuenta cómo son y cómo eran cuando yo era niño, pues básicamente la escritura, el idioma castellano no existía, ¿no? Entonces, pues yo creo que mis primeros conocimientos de algún texto fueron lo que venía en los libros de texto, ¿no? ¿En español? En español, obviamente, ¿no? ¿Cuáles serían esos textos? Pues... ¿Eran canciones, poemitas? Pues miran, por ejemplo, yo me acuerdo de un libro que tuve en quinto año que se llama Cielo, Tierra y Mar. Pues la verdad ya nunca más he vuelto a ver ese libro. Entonces, cada lección nos hablaba de, pues por ejemplo, me acuerdo de... Una hablaba de Mozart, ¿no? Mozart? Ajá, que un niño, que era muy niño y aprendió música y bueno, y nos maravilló, ¿no? O sea, otra, me acuerdo, hablaba de cómo nace la papa. Ahí en mi región no sé que no existe la papa. ¿Pero café? ¿No? Sí existe. Sí, claro. Entonces yo creo que estas cosas... es lo que a mí me pareció mágico, ¿no? El hecho de que un texto te pueda enseñar, te pueda decir cosas. Pero ¿no? en derredor de las cosas que no podías conocer, no podías saber, no podías leer, estaba la música de las bandas. Sí, claro. Bueno, hoy es que ya hay mucha música de banda. Yo cuando era niño, pues sí había bandas, pero eran bandas muy pequeñas. Pero estaban presentes sí, en siempre. la festividad, Sí, en claro. la vida de la comunidad. Sí, pues sí, la música siempre ha estado desde que llegaron los españoles, Y ¿no? para O tal ti, vez antes. La música ha sido muy especial. Javier ha Sí. formado 2 bandas, por lo menos, Sí. y desde luego hizo una labor de difusión cultural extraordinaria. Durante 7 años viajó por la región con este grupo de músicos para incentivar a la gente. Y yo quiero incentivarlos a ustedes, que son nuestros amigos, son las presencias constantes en este estudio, a que nos llamen, a que hablen con Javier, un hombre que ha luchado por todos los medios para darle lo mejor a su comunidad. Y su única herramienta, su mejor herramienta, ha sido las palabras. Vamos a un corte y regresamos. Qué distraída por sugerirle algún método para combatir el frío. No los saludé, no les di las buenas noches, pero saben que cuando estoy aquí es lo primero que hago, darles las buenas noches e invitarlos a que lleguen aquí a nuestro programa, a nuestro estudio, para que conversen nuestro invitado. Y qué bueno que ya aceptaron esa proposición. Jesús Escalona Lera dice, le mando un saludo muy especial al señor Javier Castellanos, de parte de toda la familia Escalona Lutis, de Oaxaca, Oaxaca. Gracias. Me gustaría felicitar a la señora Pacheco, dice Julio Ortiz, por su programa que se ve que está muy interesante. Y también felicito al señor Castellanos por su trayectoria. También me gustaría saber, su libro de poesía ya está a la venta. Yo nada más conozco este libro, Javier, y tú me hiciste favor de regalármelo, que es justamente la relación de las hazañas del Hijo del Relámpago, Sí. que es una novela bilingüe. Y además es una historia muy bonita. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Hay libros tuyos en las librerías? En Oaxaca, y parece ser que estamos en tratos con Educal y en el Museo de Culturas Populares. Debería haber Ajá, ahí, entonces, sinceramente. Sí. A Raúl, no dijo su apellido, dice agradecerles lo que hacen por nosotros, una nueva programación cultural. Le mando un saludo muy especial al señor Javier, dice uno de nuestros amigos de Xochimilco. Nos habla Sergio Jesús Romero Perea. La señora Pacheco, como siempre, de gran capacidad intelectual. Los felicito, que no digan lenguas indígenas, que digan idiomas mexicanos puros. Felicidades al señor Javier Castellanos. Pues desde luego son idiomas. Pues sí, idiomas claro.
ahora podemos acercarnos más gracias a esfuerzos como el tuyo, con este alfabeto y con este diccionario. Pero Javier, tú me dijiste hace un momento que los primeros textos que leíste en tu comunidad fue en español, Sí. pero los primeros en zapoteco no existían porque no había escritura. Pues no existía lo que yo me acuerdo, un texto en zapoteco venía de la colonia, un catecismo escrito por el padre Pacheco. El padre Pacheco vivió en un pueblo que se llama Tanetz, y no sé cómo llegó ese catecismo a mi pueblo, y un señor empezó a declamarlo, porque el señor no sabía leer, pero leía, hacía como estuviera leyendo. O sea, era de memoria. Ajá, lo hacía de memoria y en zapoteco. Entonces este señor le empezaron a decir Pacheco. O sea, es más, le cambiaron su apellido. El señor era Guillermo Martínez y empezó a decir Guillermo Pacheco por el libro del padre Pacheco. Entonces yo creo que avergonzado o apenado ya dejó de leer ese libro. ¿En tu casa cómo se comunicaba? Puro zapoteco. Mi mamá fue analfabeta, monolingüe. ¿Tu mamá no estudió? No, nada. Mi papá sí sabía hablar español, pero en ese tiempo era muy fuerte el zapoteco, que hasta personas que llegaban hablando español terminaban hablando zapoteco en ese tiempo. Entonces, todo era zapoteco, ¿no? Los juegos, el rezo, sí, las plegarias, las asambleas. Sí, todo, ¿no? Y las instituciones gubernamentales ni la escuela tenían tanta fuerza, ¿no? No había maestros, no había escuela, no llegaban funcionarios a ofrecer nada, ¿no? Entonces, pues, no había necesidad de ¿Qué sabías otro del idioma. resto del mundo, Javier? Nada, ¿no? Del resto de México. Sí, o sea, nos aislamos totalmente, ¿no? Es más, mucho tiempo, es más, y hasta hoy en día hay gente que cree que, por ejemplo, algunos ismeños creen que ahí nada más es zapoteco, o algunos serranos creen que ahí nada más es zapoteco. No se tiene ya la noción de nación zapoteca, ¿no? Y hasta que empieza a surgir la lectura, la escritura, la gente es que empieza a leer, empieza a estudiar, y nuevamente se recuperan estas nociones, ¿no? Hoy casi todo mundo ya se dice vinizá, que quiere decir que es el gentilicio de los zapotecos. ¿Vinizá? Ajá, vinizá. Bueno, nunca lograste enseñarme ni una sola palabra en aquella primera reunión en Totitlán. Sí. ¿Estudiaste en Yahovi? En Yahovi estudié. Había 1000 habitantes, según me dijiste cuando nos encontramos. Sí. ¿La comunidad ha aumentado o ha disminuido desde entonces? Ha disminuido por la migración. Es un tema que tú tocas en tus libros con frecuencia. Sí. ¿Cómo ves el fenómeno de la emigración? Pues muy terrible, ¿no? Es cierto que resuelve en gran medida la cuestión económica, ¿no? La gente ya come mejor, ya viste mejor, ya vive en casas de concreto, etcétera. ¿Ahí mismo? Allí mismo. Pero casi la mitad de la población está en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el campo? Pues abandonado, ¿no? O sea, ya llega dinero, ya se compra maíz en las tiendas, entonces, y lo poquito que se siembra, es como ellos dicen, es para comer elotes, ¿no? ¿Y hay una biblioteca? Sí, la escuela hace el esfuerzo de tener una pequeña biblioteca. ¿Cuántas escuelas hay ahora? En Yahovi nada más una, la primaria. Tú tuviste que salir a Oaxaca para hacer la secundaria, tengo entendido. Sí, claro, sí. Y después a la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿En qué año y cómo llegaste? Yo llegué en el 68. Llegué como llegamos todos, ¿no? A emplearse de lo que se pueda. ¿De qué? Empecé trabajando de mozo, estuve trabajando en una casa que distribuía productos farmacéuticos a los pueblos cercanos aquí a la Ciudad de México. Entré luego a una imprenta, y así fue que poco a poco conocí a alguien que me animó a estudiar. No sé cómo explicarte. Llegaste a un mundo en donde había muchas cosas que tú no conocías. Exactamente. Y para las cuales no tenías términos, no tenías palabras. Pues sí, o sea, se encuentra uno con ese problema, ¿no? Se encuentra uno
con algo que a mí me pareció muy bello. O sea, uno llega muy insolente, uno como indígena. ¿Insolente por qué? Insolente en el sentido de que, por ejemplo, el patrón, mi patrón me decía muchacho, ¿no? Y yo le decía, yo no soy muchacho, yo soy Javier. Pues sí. ¿No? Entonces, pero él se asombraba, oye, pues si no te estoy diciendo nada malo. Sí, pero lo que pasa es que yo no me llamo muchacho, yo me llamo Javier. Y tenías razón en cierta medida, ¿no? Pues Porque sí. muchacho es cualquier joven, pero Pues, tú eres Javier. Ajá, y bueno, yo estoy acostumbrado que en mi pueblo nadie me dice muchacho, ¿no? O sea, siempre por mi nombre, incluso por mi apodo, ¿no? ¿Cuál es tu apodo? No tengo. ¿No tienes? ¿No me lo quieres decir? Yo No, tengo varios, tengo Ángel, varios. yo te pondría Ángel, definitivamente. Dices que alguna persona te invitó, te sugirió que siguieras estudiando aquí. Sí, pues fue mi esposa, ¿no? Ella ya tenía algunas nociones ya tenía secundaria, ¿no? Entonces, ¿Ella estudió? Ella estudió. ¿Qué tan difícil es que en la comunidad zapoteca estudien las mujeres? O era, mejor dicho. Es muy difícil, era y sigue siendo muy Todavía. difícil, ¿no? Por la cuestión de que se considera de que, pues, es más importante que el muchacho estudie, porque él sí va a tener a quién mantener, en cambio tú, ¿a quién vas a mantener? A tus ¿No? hijos y a veces ¿no? a tu esposo porque pierde el trabajo. No, Sí. bueno, ahora pasan esas cosas, Sí. suceden. Sí, eso y toda una serie de problemas que se dan en cualquier sociedad y que pesa mucho más sobre nuestras mujeres, ¿no? Esto hace que se dificulte más el problema. Por ejemplo, esto que estamos hablando de la inmigración, ahí en esos pueblos ha hecho que la mujer cargue con las responsabilidades que tiene el hombre, en algunos casos haciendo los cargos. Los hombres se van y ellas se quedan a cuidar la tierra, la casa, los hijos, por supuesto. Ajá. Y de repente esa situación genera que se vuelve libre, ¿no? Una mujer en ese sentido se vuelve libre, el hombre ve mal que la mujer se vuelva libre, lo interpreta mal, se abandonan. No, ha traído muchos problemas este asunto de la inmigración. Tu esposa te sugiere que sigas estudiando. Exactamente. ¿Cómo se llama tu esposa? Socorro se llama Socorro Martínez. ¿Qué estudiaste aquí? Bueno, aquí terminé la secundaria, terminé el bachillerato, preparatorio se decía entonces. ¿En el sistema abierto, ¿no? Y después, pues ya con eso como que ya vi más espacios, ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estuve 2 semestres, creo 2, 3 semestres, dije, no, creo que no me gustó, la verdad. Bueno, y además yo ya era casado, yo tenía mis hijos, pero esos 3 años fueron suficientes para que yo conociera gentes que me orientaron, ¿Pensabas en regresar a Yahovy? Siempre pensé en Pero día en tus regresar. textos tú hablas del conflicto de una persona que sale de su comunidad y regresa. Y si tiene que acoplar a lo que dejó atrás. Pues ¿Es difícil? Pues yo creo que es lo que nos persigue a todos nosotros que venimos de estos pueblos, ¿no? O sea, porque bueno, en primer lugar el asunto de nuestro idioma. O sea, bueno, yo creo que todos entendemos esto, ¿no? Cuando tenemos 2 idiomas, el nuestro como que lo entendemos mejor, nos sabemos explicar mejor, ¿no? Pero cuando tenemos la posibilidad de conocer otro idioma, como que nuestro idioma, ahora el que era nuestro, ya tiene un espejo, ¿no? Y igual el otro idioma que aprendimos ya tiene un espejo y la verdad que se hace grande nuestra visión, ¿Con ¿no? cuántas personas puedes comunicarte en zapoteco? Pues con todo el que hable zapoteco, ¿no? ¿Pero cuántas personas pueden ser las hablantes? Bueno, según los censos somos cerca de 400,000 personas, ¿no? Pero aquí entre estos 400,000 personas que hablan zapoteco hay un problema muy grande, que de esos 400,000 habrá 100,000 en la inmigración. Obviamente esos nunca vamos a tener oportunidad de hablar con ellos, ¿no? Y tal vez ellos pierdan el zapoteco Sí, en los pues, Estados Unidos. pues sí. ¿Y sus hijos qué hablarán? Pues en algunos casos ya están hablando inglés
Y hay casos donde no pasan ni siquiera por el español, sino que llegan directamente al inglés. Y luego en nuestra región hay otro problema. Nos hemos fragmentado tanto que, por ejemplo, los del Istmo no entienden a los de la Sierra no entienden a los del Valle, y esta fragmentación se ha dado así tan terrible que incluso el pueblo que está a 1 kilómetro o a 2 kilómetros ha generado otras maneras de hablar para no parecerse al pueblo que tiene a 2 kilómetros. Entonces, ¿a qué se debe esa fragmentación? pues yo creo que esto tiene su origen desde la colonia, ¿no? Desde de romper la unidad de un pueblo. Para que pierda fuerza. Para que pierda fuerza. Entonces les marcan territorios, les dan documentos, les dicen, mira, hasta aquí va a ser tuyo. Pero me están diciendo hasta aquí hablas porque vamos a un corte. ¿Cómo ves? Correcto. Me lo dijeron con un papelito, ¿no? Sí. Muchas personas, tal como la señora Ofelia Escalera, dice, quiero que el maestro Castellanos hable, lea o cante en zapoteco porque es una lengua bellísima. ¿Podrías decir tu primer poema en zapoteco? ¿Cómo se llamaba? Bueno, hay varios, pero por ejemplo, ahorita podría decir una canción, por ejemplo. Sí. Hay una canción. Y tú eres músico y compositor y todo. Esa no es mía, es un canto viejo que se dice ahí y más o menos. ¿Puedo? ¿A qué está dedicado? A los niños. Es un canto de cuna. A ver. Es muy extraña, pero dice así, mira, dice Gauye obdaubila, gashanda obdaubila, uyanda tu rancia ya, uyanda tu rancia allí. Virgen obdaubila, virgen obdaubila, wanda toyeta rip, wanda toyeta ya, daudago pericostil. Vigo da ure manzebi, torchid bezoshish, nazracheba zratawan, ranyaga yo ozebi. Chedaranzo y el agüine, chedaranzo y el agüine, na guola tu guira leva, guola tu guira dos ama, da guoc che pericostil. Más o menos. ¿Puedes traducirla? Sí, dice, ¿dónde fuiste, hermanita? ¿Dónde voy a ir, hermanita? Dice, fui al cerro de arriba, fui al cerro de abajo. ¿Y qué fuiste a hacer, hermanita? Dice, ¿qué voy a hacer? Se fui a dejar tortilla blanca, fui a dejar tortilla fina para que comiera el perico español. ¿Y con qué? ¿Y con qué lo comió hermanita? Dice, ¿con qué lo va a comer, hermanita? Lo comió con un huevo de guajolota. Y por eso estás triste, hermanita, por eso estoy triste, hermanita, porque cuando se sentó a comerlo, llegó un gusano verde y le picó en su cola al pobre perico español. Es un canto que le cantaban a los niños. Hay una oración, un juego que has aprendido de muy niño. Pues esta y un canto que desgraciadamente cuando yo crecí la cantaban ya solamente los borrachitos, ¿no? ¿Pero cuál es el canto? Que es el canto Apitao Cosana. ¿Apitao Cosana? ¿Qué es eso? Apitao Cosana Pitao es el viento como aliento. Cosana es parir, Gozán es parir, o sea, es el viento que pare, que da vida, ¿no? ¿Y cómo dice? Y dice, ay, malailisle, tago clistianda, sernanda daucha, cate besroblanda, los rans dauchani, pues gano pues,
gurris cano gurris, tago clistianda, zernanda dauchia, zernanda dauchia. ¿Vamos a traducirlo? Vamos, bueno, vas. Y dice, ay, viento, viento que andas afuera, que ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has abandonado en este mi pobre ranchito? Dice. Hay gente que se ríe de mí, hay gente que se burla de mí, pero a mí no me importa. Todavía espero, viento de la vida, que tú me sigas ayudando. ¿Hay un canto a las flores? A las flores. ¿O a una flor? Pues no se me ocurre ahorita, no me acuerdo. Debe de haber. Debe haber, y deben Sí. ser preciosas, y es un gusto escucharte y sentir tu entusiasmo y sentir la respuesta de nuestros amigos que nos acompañan esta noche. María Elena Retis dice, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa, me tiene sorprendida el invitado del día de hoy por la sencillez y por tanta cultura. Deberíamos ser todos los mexicanos como él, pues su dignidad es Gracias. Impresionante. Apolonio Cruz, felicito a la señora Pacheco por el invitado del día de hoy. Soy originario del estado de Oaxaca. Siento bonito y me da gusto saber que gente como el señor Castellanos promueve la cultura de Oaxaca en Oaxaca, y debo decirle que también fuera del territorio nacional. Es un representante, es una especie de embajador maravilloso. Josefina Valadez, estoy fascinada escuchando a Pacheco y al señor Castellanos, y quiero saber si hay algún correo para escribir y pedir los libros de poesía del invitado, porque se antoja leerlo. ¿Dónde podemos dirigirnos? Pues uno aquí en la librería del ¿Culturas Populares? Culturas ¿En Populares, Coyoacán? ¿no? Ajá, en Coyoacán. Y mi correo electrónico, si alguien yo se los ¿Cuál puedo es? mandar, es venegora, con B grande, así como se venegora, @yahoo.com.mx. .com.mx. ¿Qué es Venegora? Gente vieja. Gente vieja. ¿Tú te sientes viejo? Bueno, ese correo lo tengo casi hace 10 años. O sea. Venegora, palabra muy bonita. La vamos Sí, a bueno, aprender. y en mi pueblo, en mi región, Venegora, se le dice no precisamente a la gente vieja, sino pues que ha logrado algo, ¿no? Tiene algo que enseñarnos. Mencionaste la canción que solamente entonaban ya los borrachitos. Sí. Y alguna vez me dijiste, en la sociedad, en nuestra sociedad, todos los seres tienen un sentido y un objetivo. Inclusive las personas que parecerían negativas, los enfermos, los discapacitados, los cobardes, los minusválidos. Si todo mundo tuviera todas las facultades, viviríamos deslumbrados. Eso me dijiste, bajo el cielo más deslumbrante que recuerdo. Sí, pues bueno, ese es un pensamiento del pueblo, ¿no? De nuestros viejos, o sea, así consideraban las cosas. Uno, de que todo tiene vida, la mesa, el agua, la flor, todo tiene vida, y incluyendo nosotros. O sea, nosotros somos uno más entre todos, y lo otro es esto, ¿no? Y que en esta vida, por lo tanto, todos servimos para algo. Todo tiene vida y todo llega a la muerte. Sí. ¿Cómo define la muerte tu cultura? Bueno, en zapoteco dicen Yelagut, ¿no? Yelagut. ¿Qué quiere decir? Pues mira, por ejemplo, gu es camote, semilla, ¿no? Entonces también podríamos entender la muerte como volver a ser semilla, ¿no? Incluso ahí en nuestro pueblo, cuando van a enterrar a alguien ya al panteón, dicen, vamos a sembrarlo, ¿no? Vamos a sembrar. Ajá, vamos a sembrarlo, y esto encierra el hecho de que, pues que nada más vamos a sembrarlo, ¿no? Él va a germinar, si no él, sus ideas, sus hijos, no sé en qué sentido lo digan, pero existe eso, ¿no? Así como me decías que tu herramienta más poderosa es la palabra, también me comentabas que de todas las palabras del zapoteco hay una que te encanta, que yo no puedo repetir porque es muy difícil de pronunciar, que significa el espíritu del árbol. La savia del árbol, la sangre del árbol. Sí, mira, por ejemplo, pues ha de ser esta palabra que nosotros decimos beselau, ¿no? Beselau
es una palabra compuesta B, aire o viento, Z, que está, irao es cara. O sea, concebimos, o sea, este bezelao quiere decir que se da a entender que siempre donde andamos, cualquiera, hay alguien que va con nosotros, ¿no? Hay un viento primerizo que está con nosotros y que por lo tanto incluso llegan a decir, ¿no? Cuidado con lo que dices, ¿no? Ten mucho cuidado con lo que dices porque te están escuchando y se puede volver realidad. Entonces, cuando alguien dice, cuando alguien platica su plan, un objetivo positivo, la gente le dice, qué bueno, hermano, que ya lo dijiste. Vas a ver que esa palabra se va a volver realidad. Y en cambio, cuando dice alguna palabra mala, algo desagradable, le dicen, cuídate lo que dices, porque no sea que vaya a suceder, ¿no? Y cuando se dan las cosas, pues, también así dicen. Ya ven, decíamos que con palabra inició, hoy ya es un hecho. Bueno, y así es, ¿no? Y qué es lo que, por ejemplo, estamos nosotros haciendo aquí. Seguramente yo algún día soñé que nuestra palabra, el zapoteco, nuestros pueblos, tendrían que abrirse camino, más espacios. Bueno, lo soñé, a lo mejor lo dije. Oye, más o menos se está en ese camino. Lo soñaste, ¿no? Lo dijiste y has abierto todos los caminos posibles pues, para que pueda marchar por ahí. Yo siento que has abierto ríos por donde van, no sé, flotando. Pues intentamos, ¿no? Es muy difícil, o sea, son muchos obstáculos que hay, la sociedad misma, las instituciones, la idea, y es más nuestro pueblo mismo, ¿no? Se ha dejado, ha permitido que suceda lo que sucede y ha permitido que su lengua esté a punto de desaparecer. Pero tú también decías, no quiero que mi comunidad se oriente únicamente por la televisión o por lo que ve como publicidad. Quiero que piense. Pues y sí, quiero que imagine que hay otro mundo. Pues sí, yo creo que es el deseo, ese es el sueño de todo escritor, ¿no? Cuando escribimos, no lo hacemos nada más por cumplir nuestros deseos. ¿Dónde escribes, Javier? Soñamos. ¿Mande? ¿Dónde escribes? ¿A qué horas escribes? ¿Cómo escribes? Pues generalmente en la casa, a cualquier hora, ¿no? Sobre todo en las noches, que es cuando ya los niños ya se fueron a dormir, los nietos ya ahora, ¿no? Y los familiares, todo eso. ¿A tus nietos les des tus textos, tus poemas? Pues sí, he tratado de enseñarles el zapoteco, pero también eso es muy difícil. Mis hijos se casaron con mujeres no hablantes del zapoteco y las escuelas a que van no se utiliza el zapoteco. Ya es muy difícil realmente, pero bueno, lo intentamos. Muchas lenguas indígenas, muchos idiomas están muriendo. Hay una comunidad donde queda un solo hablante de ese idioma y no puedo acordarme cuál es. Pues, queda una sola persona. Pues ahí en Oaxaca hay el caso del Izcateco. Dicen que quedan 7 ancianos. ¿Dónde se habla? En ¿Izcateco? Ajá, en San Miguel, creo, San Miguel, Izcatlán, creo que es. Pues Izcateco, Izcatlán. Ajá, sí. Izcatlán. Pero estas 7 gentes obviamente no viven en la misma casa o en la misma cuadra, ¿no? Cada quien vive en diferentes lugares, entonces ¿Sabrán que son los últimos 7 que están hablando? Sí, lo saben porque se han acercado. Debe ser una tristeza espantosa. Sí, y sí, y a estas cosas también ha surgido gente que por ejemplo, dice, bueno, es un sueño también, no es un consuelo. Dicen, aunque se pierda la lengua, dicen unos, pero nosotros seguimos siendo indígenas, ¿no? Pero, pues, bueno, es un consuelo. Para mí que es un consuelo, yo quisiera un consuelo para el corte, pero no hay.
Emma Robles dice, felicito a la señora Pacheco por su invitado y al señor Castellanos lo felicito por conservar nuestras raíces. Silvia Tamés, quiero mandar mi felicitación, estoy muy emocionada por lo que están pasando en este programa. La conversación en zapoteco me emocionó muchísimo. Que si hay modo de Canal 11 y personas como la señora Cristina se ocupen de este tipo de personas que están olvidadas, ya que ya me cansé de tanto intelectual, prefiero esto, muchas gracias. Bueno, Javier es un intelectual, pero un intelectual en el mejor sentido de la palabra, es una persona que piensa, que reflexiona, que comparte sus pensamientos, y a mí me encanta la idea, por ejemplo, tiene un deseo de que se haga justicia para su comunidad, de que conozca sus derechos. Bueno, ahí está la traducción de la Constitución. ¿Cuánto tiempo te tardaste en traducir el Quijote? Bueno, no traduje todo el Quijote, fueron creo que 2 capítulos. Sí, pero ¿cuánto tiempo tardaste de todas maneras? Bueno, en la ficha decía tradujo sí, el Quijote. Sí. Sí, hay un error. No, eso no fue todo. Bueno, lo que pasa es que yo tenía un programa de radio. Lo tuviste 10 años, ¿no? Sí, y en cada programa leía un pedacito del Quijote, ¿no? Traducido al zapoteco. Entonces... ¿Cómo suena el zapoteco en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? ¿Cómo suena? Zoatoratra nazin la Mancha. ¿Sí, no? ¿Así nada más? Sí, Zoatoratra nazin la Mancha. Que bella caraya, trasaraya, virrazera o bocara. O sea, en un lugar de La Mancha del cual no quiero acordar. Hay una persona a la que le gustaría mucho escucharte. Lamentablemente ya no está con nosotros. Me refiero al poeta Juan Gelman. Sí, ¿no? Él está aquí, él nos acompaña y por supuesto le mandamos un saludo y toda nuestra solidaridad a su familia y por supuesto amar a la Madrid, la compañera ideal para un hombre como Juan. Sí, digo, ya no vive desgraciadamente, pero siempre estará con nosotros. Claudio Gallegos le manda un saludo muy especial al señor Javier Castellanos, que está en estos momentos con la señora Cristina Pacheco. Rosa Marta Uribe, muchísimas gracias por el programa y gracias a Canal 11. Quisiera que el señor Castellanos que recitara un poema en zapoteco o la canción mixteca. ¿La canción mixteca te la sabes en zapoteco? No. Sofía Ruiz, quiero felicitar a la señora Pacheco y principalmente a Javier Castellanos por su hermosa labor que hace, ya que me hace sentir orgullosa porque soy gran admiradora de la cultura zapoteca, más porque de ahí salió un gran presidente de México que es Benito Juárez, y el señor Castellanos nos permite aprender más de nuestra cultura. Leticia Cacho, felicito a la señora Pacheco y al escritor Javier Castellanos. Qué bueno que lleven este tipo de personas que saben mucho y que se ven muy sencillas, y ojalá nos pueda hablar algo de zapoteco para saber cómo es la lengua, un poema o algo. Con el diccionario que tú hiciste de zapoteco, español, zapoteco, ¿podríamos aprender tu lengua? Sí, claro. Bueno, porque además del diccionario, junto con el diccionario, hicimos un método para aprender el zapoteco, trae su disco. Entonces, pues, ahora sí que sí se podría. ¿Cuántas palabras hay en ese diccionario? Como 3.500 palabras. ¿Cómo es el alfabeto? No sé. ¿Van en orden alfabético? Sí, o sea, es muy parecido al alfabeto en español, nada más que donde cambia. Por ejemplo, nosotros decimos, no tenemos la C, por ejemplo, ¿no? No tenemos, nosotros decimos A, B, Y, o sea... A, B, Y. Entonces, ¿tu apellido cómo es ya? Bueno, y hay una regla en la gramática zapoteca que dice que cuando las palabras provengan de otro idioma, se escribirán tal como viene. O sea, en este caso, castellanos, ¿no? ¿Cómo se construye una frase en zapoteco? Pues igual que sujeto, verbo y complemento. Sí, nada. En algunos casos, lo que pasa es que ya el zapoteco en muchos pueblos y ha estado muy influenciado por el español. Entonces, por ejemplo, hay gente que acostumbra a traducir ¿qué tal, cómo estás? ¿No? Y dicen, acá ya casó, ¿cómo estás? ¿No? Eso no existía antes, ¿no? La gente generalmente saludaba en el sentido de billono, ¿qué haces? Gachero, ¿dónde vas? ¿No? O sea, te encontrabas a alguien, era más directo. Billono, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás cargando? ¿Qué estás comiendo? Era el saludo. Pero ya con la influencia del español,
pues ahora sí ya nos decimos, acá ya casó, ¿cómo estás? ¿No? La expresión es... ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo organizar la escritura en zapoteco? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cuántas personas participaron en ese equipo? Bueno, hacer el alfabeto, pues teniendo en cuenta que ya teníamos el alfabeto del español, Pero pues, para encontrar las equivalencias, a eso me refiero. ajá, bueno, lo que pasa es que en el caso del zapoteco son como 8 sonidos que tenemos nosotros y que el español no lo tiene, ¿no? Y entonces lo único que hicimos es, por ejemplo, un sonido que el español no tiene es ra y sha, ¿no? Entonces pues, dijimos, ¿qué hacemos con ra y sha? Pues agarramos la X, ¿no? La X del español para ra le pusimos X y cuando era sha le pusimos una H adelante y ya resolvimos ese problema, ¿no? Y nosotros no tenemos, por ejemplo, la U, nosotros no tenemos en zapoteco la U, no tenemos en zapoteco la E. ¿Pero tienen las demás vocales o no? Tenemos solamente 4 vocales. A, E, I, U. O. la U no. No, ya con la influencia del español, ahora, por ejemplo, antes la gente acostumbraba decir borro en lugar de burro, decía borro en lugar de cubeta, decía cobeta, ¿no? Ahora ya con la influencia del español ya dicen burro, ya dicen cubeta, ¿no? Entonces ya esa U ya pasó a ser parte del alfabeto zapoteco, ¿no? Y y así otros sonidos, por ejemplo, tampoco tenemos la J, en zapoteco no existe la J para Javier, ¿no? Entonces, Entonces bueno, en mi caso, pues, como te digo, como Javier es una palabra que viene del extranjero, ¿no? O sea, del extranjero para nosotros, sí, como claro. zapotecos, bueno, entonces lo escribimos como tal. Pero si si alguien aprendiera ya a leer el zapoteco, leería Javier. O sea, nosotros a la J le damos el sonido de ja. ¿Cómo se llamaban tu abuela y tu abuelo? Mi abuelo se llamó Luciano y mi abuela Luciana. Luciano y Luciana. Ajá. ¿Tu padre y tu madre? Silveria y su nombre o cómo se dice. ¿Cómo se dice? Mi padre y mi madre es Shashna. Shashna, mi padre y mi madre. Mi abuela es Shoza, ¿no? O Shnagora, o Shagora. Y nosotros somos los retoños, decimos Shigo, ¿no? Los retoños son los hijos. Ajá. O los nietos. Nietos, sí. Aquí tenemos más saludos. Cocho, dice. ¿Qué es? Cocho es como bisnieto. Es un bisnieto. María Esther Campos, un saludo para el programa de la señora Pacheco. Estoy en Orizaba viendo el programa. Mi felicitación por tan excelente periodista y que nos felicite al escritor. Lo felicito con mucho gusto y yo me felicito de tenerlo aquí. Es Gracias. Un privilegio. Fernando no deja su apellido, dice, para felicitar a la señora Pacheco y al señor Javier Castellanos. Todos los días me deleita ver los programas que presentan, sobre todo uno que es muy ameno e instructivo. Quisiera suplicar que me dijeran el nombre del libro. Pues el nombre del único libro que yo conozco de Javier es es Relación de las hazañas del hijo del relámpago. No sé si se encuentra en las librerías, él me lo obsequió hace tiempo en Teotitlán. Sí, creo que sí está. ¿Sí está? Sí está. Además es muy bonito. En las librerías de Ducal. Porque el personaje aparece cuando ya está muerto, lo están velando. Sí. Y entonces un anciano cuenta las aventuras del hijo del relámpago, Sí. que se llama Guisa. Gusio, que equivale a Rayo, relámpago. Gusio, relámpago. Sí. Tú decías también, nosotros todos estamos hechos de la peña y del relámpago, somos hijos del relámpago. Sí, o sea, hay el mito fundacional, el mito de creación de los zapotecos, dice que de Teotitlán precisamente, el relámpago empezó a tronar hasta que formó a un gran árbol, a un terrible peñasco y al jaguar. Y de estos 3 elementos empezó a surgir el ser humano,
Entonces, para nosotros somos descendientes del árbol, del jaguar y del peñasco, que en sentido alegórico quiere decir que nosotros somos animales, somos vegetales y somos minerales. Somos, ¿no?, todo, como tú decías. Somos todo. Entonces, esto te impulsa, te lleva a respetar todo lo que es mineral, todo lo que es vegetal y todo lo que es animal. Entonces, creo que es un mito muy, muy bello y además muy educativo, muy formador. Decías, los mitos sirven para conocer los sueños de los antepasados y como una lanzadera hacia el futuro. Sí, sí. Sí, pues sí, en la portada de un libro de leyenda que hicimos también. Claro. Sí, entonces, pues sí, eso es, ¿no? Los mitos, las leyendas son sueños acumulados de un pueblo, aspiraciones y de repente lanzaderas hacia el futuro. Mi aspiración sería seguir conversando contigo, por el momento no lo puedo hacer. Pero ha sido un disfrute de veras estar aquí y rendirle en este programa un homenaje a Juan Kelman. Dije antes que siempre nos acompañaría, lo repito, nos acompañará porque la palabra no muere y era su herramienta, era su alma. Aquí está con nosotros Javier, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Cristina, y aprovecho para mandar un saludo a todos mis paisanos, a mis parientes que están en Toluca, aquí en el Valle de México. Y los que están en los Estados Unidos, y los que Javier. están en Estados Unidos y pues que este es un sencillo trabajo que también lo hago siempre pensando en ellos. Y este también es un momento de decir hasta muy pronto. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Javier, buen viaje de regreso a Oaxaca. Gracias, Cristina.